Miomas uterinos. Los miomas uterinos son frecuentes. El 20% de las mujeres puede tener miomas durante sus años de fertilidad. Se desconoce la causa por la que se forman. Sin embargo, su crecimiento ha estado ligado al hormona estrógeno. En tanto una mujer con miomas esté menstruando, estos problemas seguirán creciendo, por lo general de manera lenta. A menudo no hay síntoma. El médico puede encontrarlos durante una exploración física u otro examen. Los miomas a menudo se encogen y no provocan síntomas en mujeres que han pasado por la menopausia. Los miomas uterinos son el tipo más común de tumor benigno en las mujeres de edad reproductiva y en muchos casos puede causar la infertilidad. Conozca más de los miomas uterinos aquí en Buenas Manos. Muy bien, los miomas uterinos y la fertilidad. Para hablar acerca de este tema nos acompaña una querida amiga del programa, la doctora Zoraida Dávalos, médico ginecóloga especialista en fertilidad del Centro de Fertilidad Concebir. Doctora Dávalos, ¿cómo está? Bienvenida en Buenas Manos. Buenas tardes, gracias. Doctora, buenas tardes, es verdad, sí. Ya es tarde. Doctora, para hablar de ese tema, primero explíquenos, ¿qué es un mioma uterino y qué lo causa? ¿Cuáles son las causas? Bueno, los miomas son tumores benignos del útero, es decir, se ocasionan o se originan en las células musculares del útero en sí. Y no hay una única causa que nos explique el origen de los miomas. Se manejan varias teorías que en algo nos podrían explicar por qué es que pueden formarse miomas, pero en general la causa es desconocida. Se sabe que está bastante relacionado a factores genéticos, es decir, hay familias en las que la abuelita sufre de miomas, la mamá, la hija, la nieta, pero no hay una única causa en sí que podamos conocer o manejar como origen de los miomas. Doctora, ¿y dónde suelen estar localizados los miomas? ¿En qué parte del cuerpo suelen estar localizados los miomas? Bueno, de acuerdo a la localización en el útero, existen diferentes tipos de miomas. Los miomas pueden estar localizados en la superficie del útero, que es lo que se denominan los miomas subserosos. Luego hay otros miomas que se localizan en el músculo del útero en sí, que son los denominados miomas intramurales, y hay otro tipo de miomas que se localizan dentro del útero, es decir, en la cavidad del útero, que son los denominados miomas submucosos. De acuerdo a la localización es que se pueden definir o se pueden presentar ciertos tipos de síntomas y de acuerdo a ello también es el tratamiento. ¿Y cuáles son esos síntomas que se suelen presentar, doctora, dependiendo de la localización, como le menciona? Bueno, aunque no lo crean, muchos de los miomas son asintomáticos, es decir, pasan desapercibidos y se encuentran prácticamente como un hallazgo, es decir, hay personas, por ejemplo, mujeres que van a un control ginecológico, se les realiza una ecografía como parte del control y como un hallazgo se les encuentra un mioma. Pero, sin embargo, esto no es el 100% de pacientes. Si bien es cierto, como hace un momento le mencionaba, la mayoría son asintomáticos, pero de acuerdo a la localización es que se presentan los síntomas. Por ejemplo, cuando los miomas están localizados en la superficie del útero, es decir, cuando hay un mioma subseroso, si este llega a ser muy grande, lo que ocasiona son síntomas de compresión, se le llama, es decir, al ser muy grande puede comprimir la vejiga o puede comprimir el intestino y en ese caso lo que nos ocasiona es micción frecuente o que la persona orine frecuentemente o de repente un poco de malestar o dolor a la defecación. Si los miomas están localizados en la pared del útero, o cuando están localizados dentro de la cavidad del útero, generalmente lo que ocasionan son hemorragias o sangrados menstruales abundantes, puede ocasionar también infertilidad o dolor intenso durante la menstruación, que es lo que se denomina dismenorrea. Ahora vamos a hablar de la infertilidad que puede causar el mioma, doctora, pero antes quería que nos explique de qué manera se hace el diagnóstico, de qué manera se realiza un diagnóstico. Básicamente el diagnóstico es sencillo porque el diagnóstico se realiza a través de una ecografía, a través de las ecografías que normalmente se realizan cuando una persona va a un control ginecológico en sí. Además de ello existen otros tipos de ecografías especiales que se llama histerosonografía, que consiste en colocar un líquido que es agua estéril dentro de la cavidad del útero que nos permite usar o que permite ser usado como un contraste para descartar aquellos miomas que están localizados en la cavidad del útero. Y bueno, en casos muy excepcionales, si es que fueran miomas muy grandes o necesitaran algún tipo de cirugía en especial, lo que se hace es pedir una resonancia magnética, pero esto es en la minoría de casos. Generalmente el diagnóstico es ecográfico. Antes de hablar del tema de la fertilidad, doctora, ¿hay una edad promedio en la que se suelen presentar los miomas uterinos? Generalmente es más frecuente en aquellas mujeres en edad fértil, o sea, a partir de los 30 años y bueno,
No hay una única edad, ¿no? Pero a partir de los 28, 30 años pueden encontrarse con más frecuencia. ¿Y afectan en sí la fertilidad o en todo caso el embarazo? De acuerdo a la localización es que pueden afectarnos la fertilidad. Generalmente cuando están en la superficie del útero no siempre ocasionan algún tipo, así como no ocasionan ningún tipo de síntoma, también es muy poco frecuente que ocasionen infertilidad, justamente por la localización, ¿no? Porque están bien en la superficie. Pero cuando están localizados en la cavidad del útero, por ejemplo, son los miomas submucosos, estos sí están bastante relacionados con la infertilidad porque impiden que el embrión se implante en la cavidad del útero. Además, si están localizados, por ejemplo, en la pared del útero, es decir, si son miomas intramurales, y estos son muy grandes, es decir, si miden 4 centímetros o más, también pueden ocasionar dificultades en conseguir un embarazo. Bueno, importante el tema de realizarse los diagnósticos, los chequeos, ¿verdad? Para llegar a un diagnóstico adecuado. Sí, porque muchas veces las personas no tienen ningún tipo de molestia o de repente lo que se ve frecuentemente es que durante la menstruación solamente notan de repente reglas que duran un poco más de lo normal o de repente un poco más, son de un poco más volumen que lo que normalmente menstruan y recién al hacerse un control o una ecografía es que son diagnosticados. Si se diagnostica a una mujer que tiene lamentablemente este mioma uterino, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el tratamiento que existe o qué tipos de tratamientos existen? Básicamente el tratamiento de los miomas cuando una persona está buscando un embarazo consiste en retirar los miomas. Es decir, es un tratamiento quirúrgico. Ahora, es cierto también que no todos los miomas se operan. Depende bastante del tamaño de los miomas y de la localización, nuevamente. Cuando los miomas están en la superficie del útero, generalmente no necesitan mucho tratamiento, ya que no van a afectar a la fertilidad. Pero cuando están en la pared del útero y estos miomas son muy grandes y miden 4 centímetros o 5 centímetros, y la persona ha tenido pérdidas recurrentes, por ejemplo, o tiene mucho sangrado, mucho dolor, en ese caso se retiran. En este caso, los miomas que están en la pared del útero se retiran con una operación que puede ser por el abdomen. En ese caso puede ser lo que las personas le llaman una cirugía con corte, es decir, se hace una cirugía encima del pubis y a través de esa incisión es que se realizan los miomas, se retiran los miomas. O también pueden retirarse a través de la laparoscopía, ¿no? Que es lo que las personas lo conocen como cirugía sin corte. Doctora, una vez que se retire el mioma ya se puede dar el embarazo en las mujeres. Sí, básicamente esa es la finalidad, el retirar el mioma y luego de ello iniciar el tratamiento de fertilidad. Muy bien, doctora. Interesante el tema que nos ha traído el día de hoy. Bueno, ya lo saben, la doctora Zoraida Dávalos las espera a las parejas, a las mujeres en el Medicentro, en el Centro de Fertilidad Concebir, el Centro de Fertilidad Concebir que está ubicado en la avenida Los Ruiseñores 476, sexto piso, ¿verdad? Sexto piso. ¿Esto es a 3 cuadras del Óvalo Santa Anita? Sí, a 3 cuadras del Óvalo Santa Anita. Muy fácil de llegar, el teléfono es el 362-7109, 362-7109. También pueden visitar la página web de concebir.com. Doctora Dávalos, muchas gracias por estar con nosotros. A usted, muchas gracias. A usted, doctora. Cerramos la entrevista con los puntos finales, ¿le parece? Claro. Bueno, estos son los 3 puntos finales sobre los miomas uterinos y la fertilidad. Atentos al punto número 1. Últimamente, los miomas uterinos son un hallazgo cada vez más frecuente en las mujeres embarazadas. Recuerden que, ya que los miomas en ocasiones son asintomáticos, es bueno hacerse un control anual para diagnosticarlos y tratarlos a tiempo. Es verdad. Punto número 2. El tratamiento del mioma uterino es individualizado y es diferente para cada persona. Hay que recordar que no necesariamente todos los miomas se operan y las indicaciones para la cirugía generalmente son cuando los miomas ocasionan dolor, sangrado o infertilidad. Y el punto número 3 es que no todos los miomas afectan la fertilidad en la mujer. Esto es bastante cierto y justamente por ello es que el tratamiento y el diagnóstico es de acuerdo a cada paciente y la edad de cada una de ellas. Muchas gracias, doctora Zoraida Dávalos.